Bienvenidos al drama de narrar, donde escribir es sufrir y gozar. Las musas se esconden, el café se enfría y tu novela en pausa todo el día. El drama de narrar, podcast de superación para escritores en crisis creativa. Este es un proyecto producido por la Residencia Anual de Dramaturgia, conducido por Pedro Miguel Rosso y con la asistencia de producción de Nicole Gómez. Bueno, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, ni idea en dónde estén ustedes en estos momentos, pero bienvenidos a un capítulo más del drama de narrar. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, Sandro Romero Rey. Escritor, docente, investigador, crítico, cronista, novelista, dramaturgo. Entonces, Sandro, bienvenido al drama de narrar. Para mí es de verdad súper evocador poder estar charlando acá con Sandro después de que fue mi maestro en la SAP, segundo año de la SAP, maestro en dirección y pues fue una oportunidad genial para poder empezar a conocer todo el universo, por lo menos desde la perspectiva del teatro. Ahorita estamos acá charlando más como desde el tema de la escritura y bueno, bienvenido aquí a este programa nuevo sobre escritura que estamos haciendo aquí en redes. Sí, es que ahora que estabas haciendo la presentación, dijiste escritor y después dijiste dramaturgo, novelista, crítico, y para mí todo eso forma parte del oficio de la escritura, porque yo no he hecho crítica audiovisual, por ejemplo, y me parece que la dramaturgia comienza por la escritura, y eso sí lo he hecho. Y novelista, pues por supuesto que es un ejercicio de la palabra que se hace en solitario y que supuestamente llegan a unos lectores que uno no conoce muchísimo tiempo después. Entonces, el tema de conversación que me has propuesto con respecto a las incertidumbres del acto de narrar, supongo que es del acto de escribir, ¿no? Del acto de cómo se enfrenta uno a la escritura. Y pues hay muchas maneras de asumirlo, pero en el caso mío, yo casi siempre lo he hecho en solitario. Las veces que he escrito en colaboración, como lo hacen ustedes en los medios audiovisuales, poco lo he practicado. Lo he hecho en un par de ocasiones, pero no han sido muy afortunadas. Me cuesta trabajo escribir con otra persona. Me parece no solamente grato, sino necesario trabajar con editores o con editoras, en el caso de los libros que se publican. Y porque son los primeros lectores de un texto que uno hace y por lo general tienen la razón, o por lo menos uno tiene que creerles, ¿no? Es como al médico. Cuando hay distintos médicos que todos siempre le dicen a uno una cosa distinta, uno tiene que casarse con una opinión. Y con el caso de los libros publicados, le pongo mucha atención a esa primera lectura de los editores, porque en las editoriales, por lo general, esa es su profesión, ese es su oficio y saben leer, ¿no? Además, porque me parece que Sandro, con toda la experiencia docente que tiene y de director también, creo que está acostumbrado como a todo ese ejercicio de alteridad, de estar viendo lo que el otro está haciendo y que el otro por estarlo haciendo no lo ve. O sea, digo, ¿qué es lo que le pasa a uno cuando está actuando? Y hay muchas cosas que uno está produciendo, un montón de sentidos que uno está produciendo, pero no sabe que los está produciendo y se necesita alguien afuera que esté viendo. Yo me imagino que el hecho de Sandro arranca, ¿por dónde arranca? Arranca por la dirección primero fue la dirección, primero luego la gallina, primero fue la dirección, después la dramaturgia, o primero fue la dramaturgia, después la dirección, o primero fue la narrativa. Primero fue la actuación. Yo empecé muy niño a actuar. Yo tuve la fortuna de entrar al departamento infantil de la Escuela de Bellas Artes de Cali cuando tenía 9, 10 años. Y me enamoré del teatro desde esa época. Pues Bellas Artes era como mi segundo hogar porque mis papás enseñaban ahí. Mi papá era pintor y mi mamá era bailarina de ballet. Y pues yo me la pasé, salía del colegio y me iba para allá y empecé estudiando música. Pero de un momento a otro yo era muy tímido, pero con el teatro me di cuenta de que no era tímido. Y entonces
me enamoré del teatro y lo asumí como un oficio. En esa época, así fuera teatro infantil, uno iba por la tarde y recibía clases de todo, de música, de expresión corporal, de técnica de la voz, de historia del arte, todo como si fuera un grande. Entonces, ahí empezó todo. Y en esa época me empezaron las incertidumbres existenciales como las que te empezaron a atacar a ti, más o menos en la misma época. Como a los 20. Y entonces, no, antes, en eso te fui ganando. Las preguntas empecé a hacerlas a una edad más precoz, más Sí. joven, y empecé a escribir y a dirigir. Creo que empecé a dirigir primero, pero, pero empecé a dirigir obras, El picnic en el campo de batalla, de la casa de Bernarda Alba, bueno, textos, digamos, clásicos, con grupos que fui armando en la vida, y poco a poco con esos grupos empecé a montar obras que yo había escrito, pero desde la adolescencia. Creo que las primeras obras que empecé a escribir fue más o menos a los 14, 15 años. ¿Y eran ya con obras que estaban pensadas para unos actores en particular o eran obras que usted ya había creado pero no tenía No, todavía un destinatario? la fijo? escribía en función de los actores que tenía. Y me parece que el oficio de la escritura teatral siempre lo tengo muy emparentado con el de la dirección. Eso estaba pensando. Incluso yo nunca he hecho eso que te pedían en la academia de hacer cuadernos de dirección. Yo en mi vida he hecho un cuaderno de dirección. He escrito reflexiones sobre los montajes, pero yo no preparo los ensayos. Leo la obra y todo, pero a mí me parece que una cosa es la obra leída y otra cosa es la vida real del escenario, es otra cosa, para bien y para mal. Uno sueña con unos personajes y de repente con los actores se encuentra unas gratas sorpresas, o uno tiene que resolver el problema de estar condenado a trabajar con determinado actor o determinada actriz, y eso forma parte de la escritura del escenario. En una época se hablaba en esos términos, además de escribir desde el escenario, ¿no? O la lectura del escenario. Era pues como esta influencia de la semiología que se hablaba en esos términos. Y yo sí creo que hay un tipo de escritura o hay un tipo de composición casi pictórica que uno hace en la puesta en escena que se va descomponiendo del libreto. Llega un momento en el cual uno ya no vuelve a mirar el libreto. Casi que diríamos que la dramaturgia espectacular prima sobre la dramaturgia textual. Digo, hablando de teatro, pues. Sí, lo que pasa es que la palabra espectacular tiene ahí su peligroso malentendido, ¿no? Lo entiendo como la espectacular en el sentido del espectáculo, en el sentido de la puesta en escena. Sí, yo sí creo que eso tiene su autonomía de vuelo, ¿no? Y una obra de teatro es el conjunto del texto que se escribe, pero también de los actores que lo interpretan, de las luces que uno utilice, de la música que se utilice, y pues todo eso son lenguajes además contemporáneos, ¿no? En el siglo 17, 16 para atrás, cuando no existía la luz eléctrica, pues se hacía teatro de día o se hacía teatro con antorchas. Eso es un concepto. Yo veo los montajes de tragedias griegas, por ejemplo, que es un tema que me ha fascinado desde hace mucho tiempo, y siempre me imagino y me da un poquito de risita inocente cuando veo montajes. Yo mismo lo he hecho, donde uno monta tragedias griegas en la oscuridad. Me dice, bueno, pero en el siglo V antes de Cristo, en Epidauro, se hacían de día, ¿no? Claro, era todo el día. Entonces, como que la catarsis era otra, ¿no? Que no sabemos muy bien qué era eso, pero el concepto de puesta en escena no sabemos cómo eran los griegos. Y yo digo que en parte la vigencia de los griegos, la peligrosa vigencia de los griegos hasta nuestros días, tiene que ver con los textos y también con el acertijo de cómo montar eso, ¿no? O sea, casi que la vigencia de un texto es por su capacidad de reinterpretación, ¿no? O sea, casi que justamente han aguantado el paso del tiempo es porque han aguantado múltiples lecturas de múltiples épocas y de múltiples condiciones de representación, algo así. Sí, ese es un tema distinto, además, porque no sabemos por qué de 120 tragedias que escribió Sófocles solo se conservaron 20, y porque, bueno, de cada autor o poeta trágico se conservaron lo mínimo, y solamente hay textos de 3. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, la historia de la tragedia, porque se sabe que el periodo de la tragedia fueron 80 años, muy poco además, pero hubo cientos de autores, ¿no? Y cada uno de esos autores escribió cientos de tragedias, y de eso las razones no vienen al caso ahora. Hay razones políticas de por qué esas tragedias sobrevivieron. Uno tiene la postura romántica de que son importantes, que le hablan al ser humano de hoy en día, pero también existe el azar y también existen condicionamientos políticos por los cuales se conservó Edipo Rey y no se conservó otra tragedia X de Sófocles o del que sea. Y esa relación que tiene Sandro con la tragedia, si uno la transpone a su acto creativo de escribir, ¿en dónde la encuentra? Sobre todo porque
porque siento que la escritura de Sandro está atravesada siempre por un humor negro, por una mordacidad, pero también hay una tragedia ahí, pero que está un poquito traspasada por otros géneros, ¿no? Como una cosa así. Pues esa es una buena pregunta porque si uno hace un autoanálisis y uno dice, bueno, las obras que escribía ingenuamente a los 12 años y las obras que escribo ahora a los 66, sí tendrán un denominador común y yo creo que sí. Yo creo que yo siempre he escrito sobre la muerte dentro de distintas formas. Puede que sea formas muy clownescas y formas muy divertidas o formas realmente dramáticas, pero el tema de la muerte está en todo lo que yo he escrito, en el teatro, en la literatura, en los guiones, en los ensayos. Es una reflexión, por un lado, la muerte, pero no la muerte vista en abstracto, sino la muerte desde la perspectiva de los artistas. Me importa mucho la mirada o la reflexión sobre el arte. Y por lo general, las obras de teatro que he escrito son obras de teatro sobre músicos o documentales sobre cineastas, o no sé, hay como una mezcla de lenguajes, porque siempre he pensado que el arte es uno solo y que la música, la pintura, el teatro, el cine tienen más o menos las mismas urgencias y uno puede mezclar todos esos ingredientes para producir un objeto que se llama el objeto artístico, ¿no? Sí, casi que yo diría que es como esa mezcla entre el hecho de la muerte y la relación que eso tiene con la obra de arte que se esté trabajando allí. O sea, digo, en Oraciones a una película virgen, entonces estamos hablando del guión de esa película fallida en la que los personajes están ahí interactuando. Incluso en Mentiras Ejemplares también hay una obra de teatro que está dentro de la obra de teatro. O sea, siempre hay como una experiencia de un texto que está dialogando con otro texto y desde ahí es que se empieza a generar, yo creo que el efecto irónico y el efecto cómico y hasta a veces el efecto absurdo que se empieza a generar, que a mí me acuerda un poquito como esas narrativas de Woody Allen, en donde de pronto está cogiendo cosas muy solemnes y las carnavaliza y se burla de ellas y las ridiculiza, pero aún así creo que el diálogo de esos dos textos hace que se mantenga de todas maneras en suspenso ese fantasma trágico que está detrás. Sí, yo creo que mi interés por la tragedia griega es un interés un tanto tardío, porque cuando yo empecé a estudiar teatro y que comenzaba uno pues, a experimentar con las tareas y los ejercicios que le ponían los profesores de actuación, era una época en la cual el teatro colombiano estaba muy politizado y entonces la historia del teatro se estudiaba en las clases de historia del arte. Pero en la práctica había que hacer la revolución en el escenario, entonces todo giraba en torno o a Brecht o a Máximo Gorki o a la creación colectiva o a temas urgentes de la política. Había que hacer la revolución en el escenario. El escenario era un instrumento. Y yo nunca trabajé tragedias griegas en mis años de estudiante. Solamente, es decir, yo trabajé en el teatro, me gradué y tal, hasta finales de los años 70. A comienzos de los 80 me empecé a entusiasmar mucho por el cine y coincidió con el nacimiento del Grupo de Cali y trabajé casi toda la década del 80 en cine y me olvidé del teatro. Pero de todas maneras yo siempre he tenido una admiración y un cariño inmenso y una necesidad del teatro y trataba de articular lo teatral con lo cinematográfico. De hecho, con Carlos Mayolo, con quien trabajé mucho, yo procuraba que, y él me dejaba además, porque Mayolo era muy generoso en su trabajo, él me dejaba dirigir a los actores y preparar las escenas mientras él estaba filmando otra, ¿no? Y él tenía pues esta cosa, ese cliché que había de que los actores de teatro no servían para el cine o viceversa. Y tuve la fortuna de trabajar, quizá en la última película que trabajé con Mayolo, que fue La Mansión de Araucaima, que era una película en una sola locación con pocos actores y la gran mayoría de los actores de esa película, por no decir todos, venían del teatro y dos de ellos habían sido mis maestros en la escuela de teatro, Vicky Hernández y Alejandro Buenaventura. Entonces me pareció pues muy gratificante el hecho de que en el cine pudiese trabajar con actores de teatro y de televisión también, y que también habíamos tenido complicidades escénicas. Pero entonces cuando terminé La Mansión y se acabó la década del 80, yo quemé mis naves, me vine para Bogotá y luego me fui para Europa, y mi trabajo de maestría en Europa, porque me fui a hacer estudios de posgrado, mi trabajo de maestría fue sobre la tragedia griega en el cine. Quería ver de qué manera, un género imposible de adaptar en el cine, de todas maneras existían 30 y pico de películas que eran tragedias adaptadas al cine. Y mi tesis doctoral es sobre la presencia de la tragedia griega en Colombia. La cosa me fue entusiasmando. Y un tema que me interesa mucho de reflexión sobre la tragedia
es el tema de la muerte. Es el tema de la muerte desde múltiples facetas. Cuando yo hice la tesis doctoral, yo no quería hablar de Colombia. Colombia me parecía hartísimo, estaba saturado de la violencia y esos clichés y el pornoconflicto, como decía Luis Ospina. Y dije, no, yo voy a hacer una cosa desde mi torre de marfil griega. Y resulta que eso era un error craso, porque todos los que han hecho tragedias griegas en Colombia, sin excepción, lo han hecho para hablar de Colombia y para hablar del presente. La tragedia es una especie de herramienta, de instrumento para hablar sobre nuestro entorno. Pero me parece muy importante lo que dice Sandro ahí sobre la relación de la tragedia con el conflicto político y sobre todo en una época en la que después del nuevo teatro casi que el tema del teatro era el conflicto armado colombiano y de todas maneras con toda esta onda de Calud, de Mayolo, de no sé qué, Sandro empieza a darle un tinte, o sea, a traer todo esto del cine un poquito al teatro y a darle como un aire nuevo. Creo que eso empieza a pasar con Sandro, con Fabio Rubiano, que empiezan a evolucionar un poco y decir, no tenemos siempre que estar hablando de los temas políticos o de lo político enfocado desde ahí, ¿no? Ahí creo que se necesitó como un proceso de emancipación porque sí había como una hegemonía. Si yo todavía al sol de hoy la siento cuando estoy escribiendo, no me imagino en esa época, ¿no? O sea, que era como que eres un artista comprometido con la época, entonces responde, y si no, pues no eres un artista comprometido y estás vendido como a las corrientes comerciales. Y sin embargo, me parece que ahí Sandro explora como una poética muy ecléctica en donde se mezclan lenguajes del cine, incluso de la televisión también, con los del teatro, manteniendo una autonomía de eso. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Eso implicó algún choque, algún conflicto en su momento? Mira, la novela más reciente que he publicado, estamos en el 2025, por si esto trasciende en la historia. Sí, sí. La novela más reciente que he publicado se llama ¿Qué pasó con Sequizano? Sí. Y uno de los temas que yo quería trabajar en esa novela era justamente el de la relación del teatro con la izquierda, del teatro con las ideas de izquierda, y cuándo había empezado eso en Colombia. Ese es uno de los temas, ¿no? Hay otros. Uno era averiguar quién era Sequizano realmente, porque aquí todo el mundo hablaba de Sequizano, pero nadie sabía quién era Sequizano. Y me parece que en ese libro, de alguna manera, está una reflexión sobre las preguntas que me estás haciendo, porque la novela, el recurso que tiene es un narrador que está escribiendo un libro sobre Sequizano, porque ha averiguado que un pariente de él fue el delator de Sequizano o a Sequizano para que lo expulsaran del país por comunista. Entonces él empieza a investigar y por si es verdad o no esto es tomado de acontecimientos reales además. Bueno, la novela se emprende un viaje, porque Sequizano fue un tipo que nació en Japón, luego hizo teatro en Alemania, hizo teatro en la Unión Soviética, hizo teatro en Estados Unidos y luego hizo teatro en México, casi 27 años. Y en Colombia realmente estuvo máximo 3 meses, 2 meses larguitos. No fue mucho, pero sin embargo la llegada de Sequizano sirvió para dañarle el cerebro a toda una generación importantísima. Claro. Es decir, que nuestro teatro tiene como una especie de bochica, de patriarca, Sí. que fue el que introdujo las ideas por lo menos del realismo, del teatro de los años 40, llegaron a Colombia. Él estuvo en el 55, a finales del 55, y el método que él utilizó fue el método de Stanislavski, aunque él no fue alumno directo de Stanislavski como tantas veces se ha dicho, sino que fue alumno de Meyerhold. Pero bueno, eso es una historia ahí demasiado larga, y lean el libro, que ahí está todo más o menos bien contado. Sí, sí, sí. Entonces, eso me sirvió para pensar un poco sobre esa relación del teatro como compromiso y del teatro que tiene que decir cosas, ¿no? De la instrumentalización del arte, que siempre le he puesto mucho en tela de juicio. Me molesta mucho cuando el teatro se lo utiliza para que la gente pase en la calle por la paso cebra, o para organizar la rebelión y organizar las manifestaciones estudiantiles. Todo eso me parece que el arte bueno, puede que lo cumpla, pero tiene que hacerlo muy bien, ¿ya? Es decir, si vamos a hacer proselitismo, tiene que ser gran proselitismo, no que el proselitismo sea más importante o lo que se dice sea más importante de cómo se dice. Cómo se dice, para mí, yo con eso no negocio, ¿no? Fabio Rubiano decía una frase hace años que me parecía muy reveladora, y es más interesante el teatro que no sirve para nada, porque justamente no le sirve a ninguna idea. Claro. No está al servicio de ninguna idea,
Por lo tanto, hace uso de ellas en la medida en que le funcionen para la ficción y para la contundencia de la experiencia que quiere generar allí, que no para un proselitismo como una instrumentalización del arte, ¿no? Lo que pasa es que acá creo que entender eso, el arte por el arte, todavía es visto como con un halo romántico un poquito peyorativo, ¿no? Como que, ay, sí, entonces tú haces arte por el arte de la Torre de Marfil, o sea, tú estás separado, tú no estás comprometido con la realidad, sobre todo porque es como una manera de entender la realidad, porque uno dice, sí, ¿cuál es tu compromiso con la realidad? Vale, pero vamos un paso atrás y digamos, ¿cuál es la realidad? Yo quedé vacunado con eso, además, porque me formé en una generación donde era mucho más importante el qué antes que el cómo. Y entonces eso fue nefasto porque fueron malas lecturas de Brecht, sobre todo, y de Grotowski. Y la idea del teatro pobre de Grotowski fue nefasta. Y yo creo que hay momentos del arte que uno tiene que saberlos leer desde la perspectiva de donde uno está situado, ¿no? El problema del Andy Warhol o del el minimalismo se vuelven posiciones cómodas donde uno dice, no, pues es que cualquier cosa puede ser arte siempre y cuando el artista se lo proponga. Y entonces eso es fatal y hacer la revolución desde la perspectiva o desde la mala lectura del teatro de Brecht también fue nefasto. Hubo una época en la cual ya nadie se soportaba una obra de Brecht más porque se consideraba que Brecht era un pésimo dramaturgo y el problema era que estaba pésimamente montado, ¿no? Y era una época en la cual no había internet, no había posibilidad de ver películas y cosas, y el teatro que yo estudié lo estudié a través de los libros y de las traducciones y de las malas traducciones. Entonces uno se formaba unas ideas ahí y que más o menos uno le creía a sus maestros que habían viajado y que le contaban a uno que habían visto a Grotowski, que habían visto estas experiencias de las vanguardias de los 60, pero eran actos de fe. Pero ahí me parece que creo que le damos ponemos el dedo en la llaga sobre una cosa muy chévere, y es que tal vez lo que hace Sandro con la escritura es hacer conciencia de que estamos hechos de textos. Y que hay que ponerlo sobre la mesa aludiendo a su fuente y aludiendo a qué es, y creo que eso empieza a generar una relación más honesta con la realidad. Es decir, yo empiezo a tener una relación más honesta con la realidad cuando soy consciente de que esto que en lo que yo creo son relatos de personas que dijeron algo de eso. O sea, siento que casi que ya para entrar en el drama de narrar de Sandro, siento que el metatexto es fundamental. O sea, como que hay un texto sobre el cual Sandro quiere generar reflexión y se problematiza, y desde ahí es donde empieza la chispa creativa, ¿no? Casi que lo he sentido como en varias creaciones de teatro, ahorita lo que cuenta de Sequizano, porque lo de Sequizano también tiene algo de ficción, ¿cierto? No es completamente ensayo, pero hace coqueteos con el ensayo. Lo mismo en Oraciones a una película virgen. Entonces hay como un intertexto un metatexto de este guión que se va a producir allí, o en Mentiras Ejemplares, o en El Purgatorio de Margarita la Verde también está esta alusión al cine mexicano. O sea, ¿cómo es esa búsqueda? O sea, ¿en dónde empieza a salir esa chispa que hace que usted de pronto se empiece a obsesionar? ¿Hay algún sistema? ¿Hay algún modus operandi? Una vez oía a Mario Vargas Llosa en una de sus múltiples conferencias donde él decía que él se trazaba planes quinquenales para la escritura. Entonces, él planificaba a 5 años. Decía, en 5 años tengo que escribir 2 novelas, un libro de ensayos, una obra de teatro y no sé qué. Y cumplía, y los cumplió hasta que se murió a los 89 años. Yo me formé como lector, porque no solamente como el teatro me interesa, sino que la literatura me interesa y me sigue interesando muchísimo, y soy muy buen lector desde muy niño. También me tocó, así como me tocó la época de la politización del teatro, me tocó la época del boom latinoamericano. Entonces los narradores del boom para mí eran dioses, ¿no? Y Vargas Llosa fue un autor importantísimo, como lo fue Cortázar, como lo fue Onetti, como lo fue García Márquez y Carlos Fuentes. Bueno, esa generación para mí fue fundamental. Y Vargas Llosa, a pesar de que ustedes los de izquierda ya no lo quieren, a mí me sigue pareciendo... Nosotros los de izquierda. A mí me sigue pareciendo un genio de la literatura, un autor importantísimo, ¿no? Y creo que yo envidiaba muchísimo esa leyenda del Vargas Llosa hiperdisciplinado, que se levantaba a primera hora de la mañana y que tenía un horario estricto y terminaba a las 3 de la tarde de escribir, almorzaba y luego se ponía a leer hasta las 7 de la noche y luego se iba para el teatro, porque era, entre otras, un gran espectador de teatro y de cine. Pero yo nunca he podido hacer eso. Primero porque trabajo en otras disciplinas del arte, no solamente por necesidad, sino por placer. A mí me gusta hacer teatro y me gusta dictar clases, y me parece que forma parte
de mi vida creativa y porque es un pie que tengo con la realidad. Si no, me la pasaría encerrado en este apartamento en las 24 horas del día y no me interesaría nadie en el mundo. Pero aquí uno tiene contacto con la gente y uno está en acción. Ahora estoy muy dedicado a la gestión cultural, estoy trabajando en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá. Entonces uno está como con la vida activa del arte y eso me estimula mucho. Entonces no puedo tener horarios fijos de escritura, no, desgraciadamente, porque uno de los grandes dramas de mi vida es el tema de la muerte y las agendas. O sea, ese organizar sería agendas. El drama de narrar, por decirlo así. Sí, así. el drama de narrar es organizar una buena agenda, no la he podido tener y ya no tengo tiempo de la agenda Vargas Llosa. La agenda Vargas Llosa o la agenda cualquiera, pues hay escritores que trabajan de noche, por ejemplo. Yo en una época escribí de noche, pero ya no puedo. Si escribo de noche, entonces no puedo dormir. Después me acuesto a las 4 de la mañana pensando en lo que estoy haciendo. Duermo mal, tengo que madrugar a trabajar. He procurado acostumbrar a escribir muy temprano en la mañana o escribir en el día, no en la noche. La sacralización de la noche la dejé hace mucho tiempo para la creación. Por la noche voy a las funciones de mis obligaciones de teatro, que todavía soy de los directores que van todas las noches a ver las obras que están en temporada y acompaño a los actores. Así uno ya cada vez tenga menos que hacer cuando solo dirige, no como tú que actúas y diriges y haces las luces y todo de las obras. Yo, y pongo la cámara de los podcasts. Y pones las cámaras, etcétera. A mí me cuesta mucho trabajo soltar las obras y dejar que se defiendan solas, ¿no? Creo que eso tiene que estar ahí, pero volviendo al tema del horario, sí me parece que es muy importante, o sería muy importante, pero hay una cosa que me pongo a pensar, es por qué Seki Sano no fue un guión de una película y por qué la otra, y creo que las razones por las cuales los 15 libros o no sé cuántos que ya he publicado, creo que son productos del azar. No hay una razón específica que yo me proponga el plan quinquenal de que voy a escribir un libro sobre la tragedia griega, después escribiré uno sobre Seki Sano, novela, los otros van a ser ensayos. No, nacieron por necesidades o por casualidad. Pero de todas maneras, sí, cuando usted había una cosa que decía que cuando escribía teatro ya usted más o menos tenía pensado, es para este reparto, es para esto, y muchas de las obras de teatro que usted produjo sí tenían como esa cosa. O sea, a mí me pasa cuando yo escribo teatro que tenemos que estrenar este año, entonces hay que montarla sí o sí. Y me parece que eso hizo que mi producción en narrativa se fuera quedando atrás, porque no tenía esa cosa imperativa que tiene el teatro y que es que hay que estrenar ya. Usted se mueve en las dos aguas. Sí, o sea, usted se puede mover en el agua imperativa del teatro, decir es que el actor necesita el texto ya y esto se tiene que montar ya y no sé qué, pero también tiene el otro género que tiene esa libertad un poco en que está usted acá solo con sus demonios y ángeles. ¿Cómo arbitra usted entre esas dos condiciones de escritura? Porque son condiciones de escritura súper diferentes. No todas. No todas las obras las he escrito para elencos específicos y para producciones ya que están andando. En una época, por lo menos en la época que nos conocimos, un poquito después, segunda mitad de los 90 y comienzos de los 2000, yo decía, yo no voy a montar obras de Shakespeare, ni obras de Molière, ni obras de Harold Pinter, porque yo voy a montar las obras que yo escribo, porque voy a montar obras de otros. Después me di cuenta de que era muy estimulante montar obras clásicas, por ejemplo. Hice 2 experiencias que para mí han sido extraordinarias, de montar a Strindberg y montar a Ibsen. Fueron cosas que el pato salvaje. El pato salvaje, que me ayudaron muchísimo a abrir la cabeza, además, porque venderse uno como autor desconocido y vender una obra de Ibsen o vender una obra de Strindberg es distinto, ¿no? El público llega más fácil y hay cierta garantía que el texto está dando, aunque no siempre los montajes quedan bien, ¿no? Eso es un acertijo, que si uno se supera la fórmula, pues la aplicaba, pero son tantas las variantes. Pero me ha gustado mucho dirigir teatro sobre textos ya escritos. Ahora, por ejemplo, El Purgatorio de Margarita la Verde, que es una obra que yo escribí en el año 2004, fue una obra escrita sin pensar en el montaje. Yo dije, voy a escribir una obra. Eso fue unas residencias artísticas en México y tuve 3 meses para estar encerrado, distribuir mi tiempo como me diera la gana. Entonces yo quería hacer algo que tuviera que ver con el cine mexicano, del cine de la Edad de Oro mexicano, que me encantaba. Y por fortuna tuve un gran amigo allá que
me metió por los laberintos de investigar la historia del cine mexicano. Entonces la obra fue sobre eso y sobre la muerte. Sí. ¿No? Y entonces es una obra sobre la... Yo quería hacer un melodrama, ahora que me acuerdo. Quería hacer un melodrama, pero tratando de responder una discusión que tuve muy divertida con Santiago García, que Santiago me alegaba que el melodrama era un género reaccionario. Es decir, no es que hubiera buenos melodramas y malos melodramas. Me decía, no, el melodrama es un género reaccionario. Es decir, si uno va a hacer un teatro moderno, el melodrama es todo lo contrario. Yo le decía, pero Fassbinder escribía melodramas y sus películas son melodramas, y el gran cine de Hollywood de los años 40 es melodramático. Me decía, no, esos son dramas. El melodrama es un género cursi por naturaleza, es un género de mal gusto. Y pues el cine de las lágrimas de América Latina es el cine mexicano, y es el cine con el que creció toda una generación, la de nuestros papás, ¿no? Y pues nosotros crecimos, o por lo menos vimos las telenovelas mexicanas, ¿no? Entonces, estar en México, yo dije, no, yo quiero hacer algo sobre esta época, ¿no? Y ver estas películas que me siguen pareciendo fascinantes, y entre más melodramáticas me parecen más interesantes, Sí. ¿no? Y que tienen una poética muy particular, y el hecho de que un director que hizo la gran primera película surrealista, que fue El perro andaluz, don Luis Buñuel, haya hecho buena parte de sus 33 películas, por lo menos la mitad las hizo en México, e hizo melodramas, pues me daba de alguna forma la razón. Después hizo las mezcló con películas surrealistas y con películas políticas y con documentales, pero un monstruo como Buñuel supo entender el melodrama. Entonces, de alguna manera traté de agarrar los elementos del melodrama y desordenarlos, ¿no? Y desorganizarlos, y tratar de hacer como una especie de jugueteo con el género. Y la obra, yo regresé a Bogotá, y coincidencialmente había una generación de oro en la SAB, y yo estaba retirado de la SAB, y me invitaron para dirigir un montaje de grado, y yo les propuse hacer esa, era una obra como para 6 o 7 actores, y tenía un grupo de 18. Sí. Y entonces hicimos una adaptación sobre la marcha con todos, y fue un grupo inolvidable. Bueno, Diana Jaramillo, Johan Belandia, bueno, era un grupo muy bueno, César Falla, y con todos ellos armamos un equipo para reestructurar la obra en función del montaje, ¿no? Sí, y ahí creo que hay una clave, siento yo, ahorita que estamos como rastreando esas claves de la escritura, y es cómo esa relación con el metatexto es una relación lúdica, no es una relación de lealtad absoluta, porque ahí creo que es donde está la clave. Siento que si uno agarra el metatexto y se lo toma demasiado en serio, al final termina siendo víctima de él. Y entonces es entonces uno termina repitiendo lo que está pasando antes. Siento que cuando uno se da la opción de, conociendo todo el metatexto que está abordando, como Sandro conoce todo lo del cine, pero dando un paso atrás para permitir jugar y divertirse con él, ahí es donde siento que el género ese metatexto florece y se renueva, y empiezan a pasar otras cosas, que siento que es un poco lo que hizo Almodóvar con su cine, ¿no? Porque él agarra como toda esa estética de la fotonovela de los 80 y empieza a jugar con ella y se empieza a divertir con ella. Y siento que cuando uno se empieza a divertir con ese metatexto, entonces empiezan a salir cosas nuevas. Casi que uno diría que no, que esa importancia del juego, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho la atención de la creatividad en Sandro, y es que hay mucha erudición, pero hay mucha ironía todo el tiempo. O sea, como que Sandro conoce toda esta tradición y todo esto, pero tampoco se la toma tan en serio. Y creo que, bueno, yo que vi el montaje, me acuerdo que había una vaina muy divertida en la manera de asumir todo. O sea, no había como una necesidad de ser purista con lo mexicano y no sé qué, pero sin embargo no se sentía inocencia, no se sentía ingenuidad a la hora de abordar el tema, porque se sentía que había un conocimiento del tema a profundidad, pero que esa profundidad no le restaba ese jugueteo, ese juego, esa ironía, esa cosa de uno divertirse con el material también, y de darse también el lujo de ser irreverente también, ¿no? Sí, pero cuando hice El Purgatorio de Margarita la Verde, yo no quería hacer una parodia, yo quería hacer un melodrama de verdad, Ajá, en serio, sí. y que ojalá la gente llorara, ¿no? Reivindicar el carácter puramente melodramático. Ahora, el melodrama no excluye el Esos humor, excesos de y no humor, excluye la travesura y la irreverencia, porque eso está ahí presente, pero digamos,
ese boom que hay ahora entre los intelectuales por las baladas, ¿no? Y como de mirarlos con cierta indulgencia y como de burlarse. Para mí las baladas son muy serias y los boleros son muy serios y las lágrimas que uno tiene con las canciones son muy serias, ¿no? O el blues. No hay que tenerle miedo a los sentimientos y a las emociones, pero eso también tiene sus dosis de cursilería y la cursilería también puede ser necesaria y fascinante, ¿no? Eso lo aprendí muy bien de un escritor argentino que se llamaba Manuel Puig, Claro, que supo hacerlo perfectamente. El beso ¿no? de la mujer araña, Boquitas Y yo Pintadas. tuve la fortuna de conocerlo a él y uno leía esos libros como parodias y cuando lo conocía, él me di cuenta que él creía en eso, ¿no? Y él era como una señora romántica, ¿no? Él mismo decía, todas son mujeres, Sandro, me decía. Y lloraba viendo las películas de Greta Garbo. Él realmente asumía eso que Santiago García me cuestionaba, Sí, este señor lo miraba Sandro, ¿qué muy en cree? serio. Pero Sandro, ¿qué cree que hacía que las novelas de Puig trascendieran a otros niveles ese melodrama? Bueno, justamente porque te permitía múltiples lecturas como toda gran obra de arte, ¿no? Y yo creo que las novelas de Puig tienen ese valor, que son muy divertidas, al mismo tiempo son muy tiernas y son muy profundas y pueden ser leídas dentro de distintas capas. Y yo creo que eso es de las cosas más difíciles que existen, que es ser popular. Es decir, la popularidad está vista, ser popular es una cosa que tiene muchas acepciones, ¿ya? Porque uno puede decir una telenovela es popular o uno puede decir Guadalupe, pues, años 50 es una obra popular en la medida en que toca temas del pueblo, pero que tienen una perspectiva ideológica y las otras quieren es divertir a muchas personas y café con aroma de mujer, o esto es popular, pero ¿qué es lo que entendemos por popular? Y yo creo que es muy complejo un autor, digamos, para poner ejemplos tangibles, como García Márquez. García Márquez es un autor inmensamente popular que lo puede leer todo el mundo y que también los intelectuales y los más sesudos semiólogos pueden dar lecturas muy profundas sobre. Hay distintas capas de lecturas de un autor como García Márquez. Eso es muy complicado. Por ejemplo, Manuel Puig se está manifestando. O García Márquez. Por ejemplo, un libro como, yo no sé, 100 años de soledad, pues es muy distinto a un libro como Rayuela o como Paradiso. Son libros que requieren un tipo de lector, mientras que 100 años de soledad es un libro que lo puede leer mucha gente y entrar a él por distintas puertas y eso es realmente un triunfo. Es un triunfo del arte. Sobre todo porque siento que el arte culto, por decirlo así, el arte popular, como que esa raya que los separa poco a poco se ha ido volviendo más borrosa y se ha ido volviendo más ambigua, ¿no? Y creo que eso fue lo que empezó a pasar con Puig, con Almodóvar, con el mismo Gabriel García Márquez. O sea, que se empieza a entender que todo esto que de pronto se denominaba como el mass media, los sistemas de alienación, o sea, todo esto que la izquierda en los 60, los estructuralistas también lo condenaron un poco, de pronto también tenía algo que decir y de pronto se empieza a mezclar y llega un punto en el que la diferencia tal vez a veces se vuelve hasta innecesaria, ¿no? Sí, no, yo creo que al contrario. Creo que el estructuralismo y los semiólogos le dieron un valor a lo popular. Ah, ok. Creo que Humberto Eco, por ejemplo, él habla hace el análisis de la moda y hace el análisis de los cartoons. Y hace, cosas que antes no se estudiaban. Sino que había una separación entre lo intelectual y lo popular. Y yo creo que esa dimensión de lo popular es una trampa, ¿no? Porque hay determinados artistas que dicen, no, es que yo no hago concesiones, ¿no? Mi arte es así, ya verán si llegan o no llegan. Eso es una disculpa para no saber asumir su propia dificultad. Es decir, el hecho de que yo haga una obra de teatro y no llegue nadie es un triunfo, eso es falso. Uno hace obras de teatro y uno espera que llegue mucha gente. Y si no llega mucha gente, también el problema es del creador, no solamente es del público. Entonces, hay que saber llegar al público, eso es una cosa muy compleja. Pensar en ahora, uno puede hacer obras donde uno no piensa en el público, pero que tienen un nivel de profundidad en el cual finalmente el público va llegando. Y que, claro, hay obras en las cuales uno dice, bueno, yo voy a hacer esta obra para hacer concesiones y que yo sé que por aquí es que el público las va a agarrar.
yo no estoy tan seguro de que tenga la fórmula secreta. No. Eso no existe. Los que hemos escrito para televisión sabemos muy bien que eso es muy complicado. Sí, si fuera así, todos seríamos para mí es mucho más complicado que escribir obras pues, de Tom Stoppard. Estamos en el 2025 y se acaba de morir Tom Stoppard. Tom Stoppard es un autor que escribió unas obras de una complejidad grandísima, Rosencrantz y Guildenstern, The Real Thing, pero escribió Shakespeare in Love. Escribió el guión de esa película, que es una película que le llega a todo el mundo, pero es de una película de una gran inteligencia, de una profunda cultura. Está escrita con un inglés como el de Shakespeare, en verso, con todas los trucos. Es una persona que no sé cómo un checo llegó a dominar tanto el inglés para escribir una película perfecta como esa. Y uno no puede decir que no es perfecta porque es popular. No, al contrario. Es popular porque fue una película que le llega a todas las capas, desde los grandes estudiosos de Shakespeare hasta las personas que les gustan solamente las telenovelas. Entonces, casi que diríamos que el relato debería tener como varios caminos de entrada, ¿cierto? O sea, como que si usted quiere entrar por acá, entre y disfrute, pero que si usted quiere entrar por acá, también puede entrar, ¿no? Totalmente. Ahí es como lo que uno espera de un texto, que tenga el espesor suficiente para que yo, si quiero entrar por arriba, entro por arriba, y si quiero entrar por abajo, entro por abajo. Y lo más complejo, adentro, esos caminos se encuentran. O sea, como que uno sienta que adentro hay algo que amarra, hay algo que de todas maneras junta esto popular con esto erudito, y siento que ese es como nos vamos acercando como a esa matriz que construye las obras de Sandro, porque sí me pasa un montón que cuando yo estoy leyendo las obras de Sandro aprendo un montón de un montón de referencias que no tengo y digo, uy, no sabía esto, no sé qué, pero al mismo tiempo me estoy riendo, al mismo tiempo Sandro también se está burlando de los personajes, o sea, al mismo tiempo hay algo también en el lenguaje, en el ritmo, que siento que viene un poquito como de esta onda también de Hollywood, de volver el arte también una experiencia como cotidiana, inmediata, que conecta directamente con la gente, pero que ello no implica para nada renunciar ni a la erudición, ni a los referentes, ni a la enciclopedia que viene detrás y que hace y que va conformando nuestra tradición. O sea, creo que ahí hay un camino interesante. Sí, me hiciste acordar de un amigo director de cine, que no diré su nombre por respeto, pero él hizo una película que fue muy comercial, muy comercial, y él decía, no, es que esta es mi película comercial porque la que voy a hacer va a ser mi película de autor, mi película artística, y se murió y no la hizo. No, se quedó. La historia del cine solamente conservará su película comercial. Y yo creo que uno no puede hacer ese tipo de distinciones, ¿no? Yo monté una obra de teatro que se llama Fármaco, que fue escrita por Carlos Mayolo, que fue un director de cine, con gran amigo y a quien quise muchísimo, y con Alejandra Borrero. La hicimos cuando ella fundó su teatro Casa de Borrero, y con esa obra inauguramos la casa. Y Alejandra quería hacerle un homenaje a nuestro amigo. Y entonces a Mayolo le dio por escribir en los últimos años de su vida, que ya estaba muy alcoholizado, pero él escribía teatro. Y era muy raro porque él no iba al teatro y no le gustaba el teatro, no tenía paciencia para el teatro. Y sin embargo escribía y me mandaba las obras y se las mandaba a Alejandra. Entonces cuando él se murió, Alejandra me dijo que yo que veía de esas obras, que escogiéramos una y la montáramos. Entonces él me mandó una que se llamaba Fármaco, de la cual había escrito como 4 versiones, y finalmente tomamos esa obra y yo quería primero hacer la obra en homenaje al amigo y que el texto fuera tal cual. Los recursos de la puesta en escena sí fueron, digamos que originales, pero el texto sí era el mismo. Y terminamos haciendo la obra, que era un personaje masculino, terminó haciéndolo Alejandra, que creo que eso fue uno de los triunfos también del montaje, el hecho de que ella hiciera ese rol, y que no, era muy distinta esa obra. La habíamos empezado a hacer con un actor y finalmente con ese actor por X o Y razón no se hizo, y Alejandra lo asumió. Y bueno, yo no sé, llevamos más de 300 funciones de ese monólogo, y cuando la íbamos a estrenar en el 2008 fue eso. Hicimos unas primeras pruebas con amigos y yo estaba muy preocupado porque yo dije, esto es una vaina pues que solamente la va a entender el que conoció a Mayolo. Yo pensaba que era una cosa muy privada, muy localista, muy de chistes internos, y a mí eso me molestaba porque finalmente pues las obras se hacen para que las vea cualquiera. Y para mi grata sorpresa, la obra fue ganando espacios. Primero la montamos en una sala que era solo para 60 espectadores. Yo pensé que esa obra era de teatro de cámara, íntimo, y después la fuimos creciendo. Después la hicimos en teatros de 1000 personas y funcionaba igual. Y tampoco tenía que ser gente que
ni hubiera conocido ni a Mayolo, ni a Cali, ni el cine, ni nada, sino que había las capas de las que tú hablabas ahora, había distintas capas y eso me parece que sirvió en la medida de que uno no se pone a hacerle concesiones a los textos y a los montajes, porque cada uno impone sus propias reglas de juego. Uno no puede decir, bueno, vamos a hacer un fármaco chistoso para que le guste al que ve Sábados Felices, porque no, Sábados Felices tiene su propia manera de contarse y fármaco tiene la suya. Entonces, cada obra tiene sus reglas y esas reglas hay que aprender a descubrirlas. Es muy difícil, pero uno las va descubriendo con el proceso de trabajo. Ahí hay otra dicotomía chévere para entender eso, porque decíamos, o sea, descubrir las reglas es cómo hacer que el texto trascienda, y si el texto trasciende, pues que el texto se transforme, pero que se transforme en algo que de todas maneras hiciera parte de su naturaleza original. Ahí es donde creo que, bueno, en el tema del teatro y del audiovisual es tan complejo. En la novela también, porque vienen como capas y capas de escritura, pero digo, en el teatro y en el audiovisual eso se siente más, porque digo, está el guión y después se le pone encima otra capa de la cinematografía, de la actuación, del arte, no sé qué, y cómo se hace para que esto uno diga, wow, el texto está creciendo, obvio, se va a volver otra cosa, necesitamos que se vuelva otra cosa, pero necesitamos que esa otra cosa en la que se convierte dé cuenta de esa semilla original, o sea, que esta mariposa alguna vez fue oruga y que aunque es una mariposa, tiene que tener algo de la oruga en la que fue compuesta, ¿no? Ahí es donde uno dice, pucha, ¿cómo permitir? ¿Qué tan flexible debe ser uno al permitir que la obra evolucione? Porque uno tampoco puede ser rígido y decir, es que esto es así. Si yo me la imaginé en un bar, era un bar, pero después, no sé, decimos, de producción dice, no se puede en el bar porque no vamos a encontrar una locación bonita para hacerlo. Busquemos otra, tiene que ser esa, no hay plata. Entonces, o no se hace, o sea, ¿hasta dónde llega esta capacidad de negociar y esta capacidad también de defender? ¿No? ¿Cómo Sandro ve esa dicotomía entre ser fiel a la idea original, pero al mismo tiempo dejar que el texto también respire con las miradas de los otros, desde lo más práctico hasta las poéticas de las otras personas que están ahí involucradas? Mira, te lo pongo con un ejemplo de los montajes recientes que he hecho con textos míos. Después de la pandemia, yo he seguido trabajando con una actriz a quien quiero mucho, que se llama Mayra Patiño, y con ella, yo le escribí a ella un monólogo que ella me pidió para su trabajo de grado a partir de La Condesa Bathory. Sí. Y bueno, ese fue un primer monólogo y después de la pandemia, pues las condiciones de producción eran difíciles y decidimos hacer otro monólogo que se llamó Fascinación Mariana y la cosa nos quedó gustando e hicimos un tercer monólogo que se llama Pola Ardiente, que es basado en Policarpo Salabarrieta. Esos textos se escribieron en función de esa actriz, pero yo tenía una imagen que en el trabajo con la actriz era un trabajo muy íntimo, donde trabajábamos ella y yo buena parte del tiempo solos, poco a poco trabajamos con un asistente que era el que se encargaba de la música y después otro asistente que se encargaba de la parte del video, porque todos los montajes tienen apoyos de video muy ligados a los argumentos mismos, no por artificio de decoración, sino porque las historias tienen que ver con el cine. Entonces, pues ahí estaban esos asistentes, pero los textos, como se estructuraron, se decían tal cual. Ella no cambió nada, pero, por ejemplo, Pola Ardiente fue una obra que nació de las rebeliones los tropeles estudiantiles de comienzos del 2000, el estallido social, y ella se inventó un personaje con unos amigos para salir a las marchas y cada uno hizo un personaje de un billete. Y entonces ella se hizo Policarpa Salabarrieta, era con un gran maquillador que se llama Iván Piñacue, y ella aprendió las técnicas y hizo una Policarpa igualita a la del billete de 10.000 pesos y otros hacían otros billetes y tal, y salían a las calles a gritar y a enfrentarse con el orden establecido. Y era muy lindo eso, pero era muy efímero. Yo le dije, pero bueno, te pegas esas maquilladas de 5 horas, hagamos una obra de teatro sobre Policarpa Salabarrieta, y empezamos a estudiar la cosa y hay una dramaturgia bellísima del siglo XIX sobre obras de Policarpa. Entonces armamos una cosa donde es como la historia de ella, medio autoficción, con textos en verso, con los videos de las marchas, con lo del maquillaje, y bueno, y todo esto salió ahí un collage que cuenta la historia
de Policarpa Salabarrieta con música de Policarpa y sus Viciosas, que era un grupo de música punk que nos sirvió de apoyo sonoro. Entonces toda esta mezcla se organizó en función de eso, pero ya hay un trabajo que la actriz hace, que es propio de ella, y ese es un territorio muy delicado de ver hasta dónde uno impone cosas. Por ejemplo, Fascinación Mariana, yo quería que fuera ella vestida tal cual como es ella ahora, vestida del siglo XIX. Sí. Y ella poco a poco fue volviendo eso otra cosa. Y el día del estreno, sin decirme nada, de pronto veo un maquillaje y un peinado. Digo, pero esto no es lo que montamos. Sí. Y yo digo, déjeme. Y hay que dejar a los actores también complementar, y siempre y cuando pues la cosa no se vaya para otro lado. Creo que porque ya tenían un trabajo de haber compartido poéticas totalmente intenso, entonces como que ya había una retroalimentación que permitía que lo que pudiera salir de ahí tuviera sentido también con la idea original, ¿no? Claro. Creo que esa comunión previa es la que es clave para que todo lo nuevo que se empiece a construir arranque desde ahí, ¿no? O sea, donde haya como un espíritu en común alrededor del universo que se está, para que lo que se proponga no sea por allá, que uno diga, no, esto de dónde salió, sí, sino que sea una cosa de verdad orgánica, que uno dice, está amplificando el sentido y no lo está amputando. No, a mí me dio risa, y me dio una risa satisfactoria, porque entre otras cosas ella me buscó a mí para hacer lo de la Condesa Bathory, porque estaba interesada en el gótico tropical. Y entonces ella empezó a preguntarme por Andrés Caicedo y por las películas de Mayolo y de Luis Ospina, y yo pues le eché el cuento. Y entonces le hice un borrador de texto sobre la Condesa Bathory y le gustó mucho, y ella quería experimentar porque está obsesionada por transformarse. Y entonces pues esa obsesión finalmente entró en el otro montaje que yo no había pensado así, sino que ella lo convirtió en este personaje un poco esquizoide, que está obsesionado por la novela de María y que tiene una relación con la historia de la filmación de la primera película de María. Bueno, ahí hay una cantidad de vasos comunicantes, y yo trabajé en la película que hizo Luis Ospina sobre la filmación de María. En fin, mezclamos cosas de metatextos, como dices tú, y salió eso, y esa fue su propuesta del personaje, y finalmente me pareció muy bello. Yo no lo había pensado nunca, pero me pareció muy bella esa monstruificación del personaje, del delirio. Yo me lo imaginaba más como gritos y susurros de Bergman, sí, pero ella se lo imaginaba de otra forma, y la cosa funcionó. Es finalmente una creación en colaboración, y eso en última instancia, el arte en el cual nosotros nos movemos, pues es un arte en colaboración. Sí, ahí volvemos otra vez al tema con el que Sandro arrancaba, que era tener un buen editor al lado, ¿no? Casi que el actor se vuelve en muchos momentos eso, un editor que le amplifica a uno la dramaturgia, que le hace preguntas, y mejor dicho, bien sea en el teatro o bien sea en la literatura, siempre vamos a necesitar esa mirada del otro para empezar a establecer esta dialéctica que es la que permite que el texto crezca, ¿no? Es como la gran conclusión, como que siempre se necesita la mirada del otro para poder empezar a realmente ubicar las fronteras de la creación. Sí, y en el teatro, que creo que es el tema que más nos une, quizá la función más difícil es el primer ensayo general con los productores. Es ahí uno, un segundo antes de empezar la función, uno dice, todo esto es un desastre, uno se imagina siempre lo peor, y finalmente termina ese ensayo, y cuando ese ensayo se corona, uno dice, uff, se quita un piano de encima, porque pues uno duda, ¿no? Cuando una obra uno la ha repetido 150 ensayos y va a ser el 151 con público, todo le parece espantoso, ¿no? Porque uno se acostumbra a la obra y uno no sabe cómo se reciba. Y ahí empiezan las sorpresas, ahí empieza otra obra también, ¿no? Porque es la obra de cómo se recibe, ¿no? De cómo el público reacciona. Ahora, pues con la experiencia uno ya más o menos sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? No es lo mismo la primera obra que uno monta a la obra número 50, pues ya uno conoce ciertos trucos del oficio con los cuales sabe cómo dirigir la cosa. Pero de todas maneras, yo no creo que haya reglas. Cada obra impone sus propias reglas, ¿no? Y si yo voy a montar Hamlet hoy y dentro de un año monto una obra mía, no quiere decir que como ya monté Hamlet, ahora la mía va a salir facilísima. No, siempre va a haber
Casi Una que el dificultad. trabajo de pesquisa es ese, ¿cuáles son las reglas de esto que estoy haciendo? O sea, ¿cómo las descubro, no? Así es. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en el drama de narrar. Acuérdense, por favor, seguirnos siempre. Vamos a estar subiendo capítulos mensualmente y vamos a mantener siempre este espacio vivo en este proyecto que está organizado en la producción con Nicole Gómez, en la conducción por quien les habla, y es un proyecto de la Residencia Anual de Dramaturgia en Villa de Leyva. Entonces, sigan conectados por acá, que siempre estaremos llegando con más novedades. Bueno, salimos. Bueno, ya, hecha la tarea.